Imagina a un joven príncipe que crece bajo la sombra de una terrible maldición, una enfermedad incurable que amenaza no solo su vida, sino también la estabilidad de todo un reino. Ese es Balduino IV, el rey leproso de Jerusalén, cuya juventud estuvo marcada por desafíos extraordinarios y un coraje inquebrantable. Desde temprano, Balduino mostró señales de una enfermedad que alteraría su vida para siempre. Sin embargo, en lugar de ser protegido de las dificultades, recibió una educación rigurosa y fue preparado para el trono por algunos de los más notables consejeros y guerreros de la época. Aún debilitado, aprendería el arte de la guerra y de la diplomacia, demostrando que su fuerza de espíritu superaba sus limitaciones físicas. En este video exploraremos su juventud, cómo se descubrió la lepra, quiénes fueron sus mentores y cómo logró desafiar todas las expectativas, convirtiéndose en un líder admirado por aliados y temido por enemigos. Quédate con nosotros hasta el final para conocer la increíble historia de un rey que, aún marcado por el dolor, entró en la historia como uno de los grandes defensores de Jerusalén. Y si te gusta este tipo de contenido, dale like al video y suscríbete al canal para más historias fascinantes de la Edad Media. Para comprender la juventud de Balduino, es esencial sumergirse en el escenario del reino de Jerusalén a finales del siglo XII. Fundado después de la Primera Cruzada, este reino cristiano en Oriente Medio era una tierra de conflictos constantes, donde musulmanes y cristianos disputaban el control de Tierra Santa. El período en que Balduino creció estuvo marcado por la ascensión de Saladino, el gran líder musulmán que unificó Egipto y Siria bajo la bandera del Islam. Mientras Saladino consolidaba su poder, los reinos cruzados enfrentaban divisiones internas y desafíos políticos. Había disputas entre nobles europeos, y la supervivencia del reino dependía de alianzas frágiles y de la llegada de refuerzos de Occidente. Además de la inestabilidad política, la sociedad del reino de Jerusalén era una mezcla fascinante de culturas. Europeos, bizantinos, árabes y judíos convivían en medio de tensiones, pero también de intensos intercambios comerciales y culturales. Era un mundo donde la caballería cristiana se encontraba con las tácticas de guerra de Oriente. Fue en este ambiente turbulento donde Balduino pasó su infancia, rodeado de intrigas palaciegas y amenazas externas. Desde temprano, necesitaría aprender a navegar en este complejo escenario para garantizar su supervivencia y la de su reino. Balduino IV nació en 1161, hijo del rey Amalrico I de Jerusalén y de Inés de Courtenay. Desde pequeño demostró inteligencia y determinación, pero también signos precoces de la lepra, una enfermedad devastadora para cualquiera, aún más para un heredero al trono. Su condición fue descubierta por su tutor, Guillermo de Tiro, uno de los mayores historiadores de la época. Al notar que Balduino no sentía dolor incluso cuando se lastimaba, Guillermo percibió la terrible realidad. El joven príncipe estaba aquejado de lepra, un diagnóstico que, en aquella época, era prácticamente una sentencia de muerte. A pesar de ello, Balduino no fue apartado de sus responsabilidades. Por el contrario, recibió una educación ejemplar, siendo entrenado en las artes de la guerra y el liderazgo. Entre sus maestros estaba Raimundo III de Trípoli, un experimentado noble cruzado que le enseñó tácticas militares y la importancia de la diplomacia. A lo largo de su juventud, Balduino se mostró como un caballero habilidoso, participando en torneos y batallas, incluso con las limitaciones impuestas por la enfermedad. Su resiliencia impresionaba a aliados y enemigos, y su coraje pronto se volvería legendario. Sin embargo, con la progresión de la lepra, su destino como monarca sería un desafío cada vez mayor. Aun con la enfermedad avanzando, Balduino se negaba a ser tratado como un inválido. Desde joven,
demostró una impresionante capacidad de liderazgo y valentía en combate. Cuando asumió el trono, aún en la adolescencia, ya había probado ser un comandante respetable. A los 16 años, Balduino enfrentó su mayor desafío hasta entonces: liderar los ejércitos del reino de Jerusalén contra Saladino, el formidable sultán de Egipto y Siria. A pesar de su condición debilitada, condujo a sus tropas a la victoria en la batalla de Mongisar. En esa batalla, el joven rey demostró una fuerza de voluntad extraordinaria, inspirando a sus caballeros a enfrentarse a un enemigo numéricamente superior. El impacto de esta victoria fue inmenso, pues impuso una rara derrota a Saladino y reforzó la reputación de Balduino como líder militar. Sin embargo, la enfermedad no dejaba de progresar. Sus dedos comenzaron a atrofiarse, su rostro y sus miembros fueron afectados por heridas cada vez más graves. Aún así, Balduino continuó gobernando con firmeza. Para garantizar la estabilidad del reino, tuvo que lidiar no solo con las amenazas externas, sino también con intrigas palaciegas entre los varones cruzados que disputaban influencia sobre el trono. La incapacidad de Balduino para engendrar un heredero convirtió la sucesión en un problema crítico. Intentó asegurar el futuro del reino, nombrando regentes y promoviendo alianzas estratégicas, pero las disputas entre facciones rivales persistieron, poniendo a Jerusalén en riesgo. Incluso en medio de tantas adversidades, Balduino jamás dejó de luchar. Su espíritu de resistencia marcó su juventud y su reinado, convirtiéndolo en una figura legendaria entre los cruzados y en un ejemplo de valentía ante la adversidad. La historia de Balduino nos enseña que la grandeza no depende de las circunstancias, sino del coraje para enfrentarlas. Su nombre quedó marcado en la historia como un rey que, a pesar de todos los obstáculos, jamás cedió a la desesperación. Si te gustó esta historia inspiradora, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con amigos. Hasta la próxima.